los megáfonos, los pickups, y finalmente un tercer tipo de equipo llamado los equipos que realizan un proceso continuo de conversión de energía, tales como los motores y los generadores, que ya ustedes lo van a ver en el curso de máquinas eléctricas 2. Lo van a ver en el curso de el siguiente ciclo. ¿No es cierto? Entonces, fíjense cuál va a ser el logro de esta sesión de clase. ¿Cuál va a ser el logro de esta sesión de clases? De que al final de la clase ustedes aplican las leyes básicas de la conversión electromecánica de energía para el análisis de los aparatos electromagnéticos como transductores, aparatos que ejercen fuerzas mecánicas y aparatos que realizan un proceso continuo de conversión de energía. Entonces, para analizar estos aparatos, tenemos que hacer las siguientes suposiciones, fíjense. Tenemos que hacer las siguientes suposiciones. ¿Qué suposiciones las siguientes? Fíjense. Van a asumir de que los equipos son equipos ideales, básicamente, ¿no? Al ser ideal, ¿qué cosa consideramos como ideal? Lo primero, es de que la permeabilidad de su núcleo, fíjense, la permeabilidad de su núcleo de su núcleo va a ser tan grande que prácticamente va a tender a infinito. ¿No es cierto? Quiere decir que el acoplamiento magnético del núcleo va a ser perfecto. No va a haber flujos de dispersión, ¿no? No se van a considerar los flujos de dispersión. ¿No es cierto? Que decimos en este tipo de problemas de este capítulo, el acoplamiento magnético va a ser perfecto. Al ser la permeabilidad tan grande, el acoplamiento magnético va a ser perfecto. Esta es una condición que tienen que recordar siempre que resolvamos problemas, ¿no?, de este capítulo. Acoplamiento perfecto. ¿Qué otra consideración van a tener en este capítulo? Aparte de la permeabilidad, que es muy alta, es de que los flujos de dispersión van a ser cero. No va a haber flujos de dispersión. No va a haber flujos de dispersión. Flujos de dispersión, así decimos, flujos de dispersión va a ser cero. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, la segunda consideración es de que el núcleo va a ser ideal. Núcleo ideal. Al ser ideal el núcleo, quiere decir que no va a tener pérdidas, no va a haber pérdidas magnéticas en el núcleo. Núcleo ideal. O sea, no va a haber pérdidas por histéresis ni pérdidas por corrientes parásitas. Va a ser un núcleo ideal, lo cual implica que las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en el hierro van a ser despreciables. Pérdidas en el núcleo es la suma de las pérdidas por histéresis más pérdidas por corrientes parásitas va a ser cero. No se va a considerar las pérdidas en el núcleo. ¿No es cierto? Y la tercera suposición
es de que los embobinados, como tienen una resistencia al embobinado pequeña, esa resistencia al embobinado muchas veces se va a considerar despreciable, a menos que le digan lo contrario. Pero si no les dicen nada, van a despreciar la resistencia de los embobinados primario y secundario. Resistencia del arrollamiento de cobre del primario 0, resistencia del arrollamiento del secundario también 0. No se considera la resistencia de los, a menos que le digan lo contrario. Si le dicen lo contrario, sí consideran. Si no le dicen nada, lo asumen 0. Y 4, ¿no es cierto? Se desprecia el efecto marginal, a menos que le digan lo contrario. Generalmente se desprecia el efecto marginal. ¿Qué significa despreciar el efecto marginal? ¿Quién me dice, a ver por el audio, qué significa despreciar el efecto marginal? Despreciar el efecto marginal significa... Cuando el área del entrehierro es igual al área del núcleo. Muy bien. El A se desprecia el efecto marginal. Se desprecia, si decimos, el efecto marginal. Al decir despreciar el efecto marginal, tal como lo dijo su compañero, van a considerar que el área del material magnético, el área del núcleo, es igual al área del interior. Se desprecia el efecto marginal. Entonces se desprecia el efecto marginal. ¿Qué quiere decir eso? Que el área del material es igual al área en el interior. ¿No es cierto? Significa que el área en el material magnético va a ser igual al área en el interior. ¿Y eso qué implica? Al considerar esta condición, fíjense, al considerar esta condición, implica que la densidad de flujo en el material va a ser igual a la densidad de flujo en el interior. Entonces, fíjense, al despreciar la resistencia en los embobinados, ¿qué estamos despreciando? Las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre van a ser 0. ¿No es cierto? No se va a considerar las pérdidas. Vamos a trabajar con sistemas ideales. Y en el núcleo, las pérdidas en el núcleo también va a ser 0. Y finalmente, 5, decimos así, las pérdidas mecánicas van a ser despreciadas. ¿Por qué se producen las pérdidas mecánicas, jóvenes? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuáles son los causantes de las pérdidas mecánicas? Rozamientos y... ¿La refrigeración? ¿Cuál? ¿Refrigeración? rozamientos, profesor. El rozamiento, muy bien, pérdidas mecánicas, el rozamiento en los cojinetes, fricción en los cojinetes, rozamiento en los cojinetes, ventilación y fricción en las escobillas de la máquina rotativa. Pérdidas mecánicas despreciables. Pérdidas mecánicas, así decimos, despreciables. Pérdidas mecánicas igual a 0. Estas consideraciones siempre van a tener que tomarlas. Siempre van a tener que tomarlas. Repito, la conversión electromecánica de energía tiene lugar en 3 tipos de dispositivos. Los equipos de medida y control, generalmente llamados transductores, que trabajan con señales muy pequeñas y tienen una relación lineal entre la entrada y la salida, que son los micrófonos, los pickups, los altavoces, los megáfonos, en ese tipo de equipos. Otro tipo de equipos, el segundo tipo, es los equipos que son capaces de ejercer una fuerza, tales como los relés, los contactores, los solenoides, los electroimanes. Sobre todo el contactor más usado en la industria. Y una tercera gama de equipos es los equipos que realizan un proceso continuo de conversión de energía, llamados los motores y los generadores. En esos equipos vamos a analizar la conversión de energía. Me pregunta Mercado Eduardo, me dice, ingeniero, consulta, cuando asumimos que el área material
es igual al área entre hierro. Consideramos el área material solo la suma total de las áreas de las láminas o con todo el aislamiento entre láminas. No, cuando digo área del material me refiero a puro hierro. Puro hierro. Solamente hierro. Hay que multiplicar las dimensiones por el factor de apilamiento para calcular el área en el material. Entonces, esas consideraciones, no se olviden, cuando resolvamos problemas de conversión electromecánica de energía, lo primero es considerar que la permeabilidad del material prácticamente tiende a infinito, ¿no? Es un material donde el acoplamiento magnético es perfecto, no hay flujos que se pierdan, flujos de dispersión cero. O sea, los flujos circulan en los núcleos sin oposición, como si fueran ideales. Aunque esto no es real, nosotros sabemos que siempre hay una oposición al paso del campo magnético. Justamente ese parámetro que se opone al paso del campo magnético es la reluctancia magnética. Entonces aquí la reluctancia magnética va a ser cero. ¿Por qué digo que la reluctancia magnética va a ser cero? Porque fíjense, reluctancia magnética, si decimos reluctancia magnética, la reluctancia magnética, ¿a qué es igual? La reluctancia magnética, fíjense, la reluctancia magnética es igual a la longitud media del núcleo, entre la permeabilidad por el área transversal, del núcleo. Entonces, como mu tiende a infinito, esta reluctancia magnética tiende a ¿cuánto? Tiende a cero. Esa es la primera condición. Mu tiende a cero. Mu tiende a infinito, la reluctancia magnética tiende a cero. Entonces, pero la permeabilidad del aire siempre va a ser mu sub cero, la permeabilidad vacío. Mu sub cero es igual a 4pi por 10 a la menos 7. El núcleo ideal, es decir, no hay pérdidas en el núcleo, pérdidas por histéresis cero, pérdidas por corrientes paralelas cero, resistencia en los embobinados despreciables, a menos que le digan lo contrario, ¿no? A menos que le digan lo contrario. Si le dicen considerar la resistencia embobinada igual a 5 ohms, por decir un valor, lo considera. Y generalmente se desprecia el efecto marginal, a menos que le digan lo contrario. Al decir se desprecia el efecto marginal, como hizo la pregunta a su compañero, el área material, puro hierro es igual a la densidad de hierro. O sea, la densidad de flujo de material igual a la densidad de flujo de hierro. Y finalmente, la última que hemos asumido es que las pérdidas mecánicas son despreciables. Pérdidas por fricción, por rozamiento, se desprecia. Entonces, con estas consideraciones, vamos a analizar la teoría de este capítulo y los problemas que vamos a resolver más adelante. ¿No? Entonces, fíjense cuál va a ser el logro de esta sesión de clases, que al final de la sesión ustedes aplican las leyes básicas de la conversión electromecánica de energía para el análisis de los aparatos electromagnéticos como transductores, ¿no? Aparatos que ejercen fuerzas mecánicas como los relés, los solenoides, los electroimanes, los contactores y aparatos que realizan un proceso continuo de conversión de energía, tales como son los motores y los generadores. Entonces, fíjense, aquí tenemos un sistema rotativo. Perdón, esta es otra diapositiva, vamos a dejar esto un ratito. Acá está. Ahí está. Conversión electromecánica de energía. Fíjense lo que dice. Diversos dispositivos pueden convertir energía eléctrica a energía mecánica. Justamente este es el motor, ya sea motor de corriente continua o motor de corriente alterna. ¿Cómo trabaja un motor de corriente continua? Se alimenta con una alimentación en DC, un voltaje aplicado que genera una corriente.
ese voltaje, esa corriente genera un campo en el interior de la máquina empieza a girar y esa energía eléctrica es transformada en energía mecánica. Y viceversa. ¿Por qué decimos viceversa? Porque puede trabajar como motor con su mismo circuito o como generador. ¿Cuándo trabajará como generador? Cuando acoplemos su rotor con un motor primo o un motor auxiliar, le demos movimiento mecánico, o sea, le entregamos potencia mecánica al sistema y ese generador a su salida entrega tensión constante a corriente de carga, ¿no es cierto? Que como generador, o sea, recibe potencia eléctrica de entrada y a su salida entrega potencia eléctrica. Entonces, fíjense, las estructuras de estos dispositivos podrían ser diferentes, dependiendo de las funciones que ellos tengan. Algunos dispositivos son usados para convertir de energía continua, ¿no es cierto? Y estos son conocidos como motores y generadores, justamente lo que les explicaba. Otros dispositivos son usados para producir fuerzas translacionales necesarias y son conocidas como actuadores, así como solenoides, relés, electroimanes, ¿no es cierto? Los equipos que son capaces de ejercer una fuerza. Y los diversos convertidores podrían ser diferentes estructuralmente, pero todos ellos operan con los mismos principios básicos. Eso es lo que les explicaba al inicio, ¿no? Que este capítulo de conversión va a analizar tres tipos de dispositivos. Equipos que son capaces de ejercer una fuerza llamados relés, solenoides, electroimanes, los equipos llamados transductores que generalmente operan con señales pequeñas y tienen una relación lineal entre la entrada y la salida, ¿no? Los equipos de medida y control, generalmente llamados transductores, y finalmente los equipos que realizan un proceso continuo de conversión de energía, que son los motores y los generadores. Entonces, fíjense lo que dice, existen diversos métodos para calcular la fuerza. En el caso de máquina, la parte 1 de máquina, conversión en máquinas estáticas. O el torque, en el caso de conversión de máquina parte 2, torque desarrollado en un dispositivo de conversión de energía. Los métodos usados aquí se basan en los principios de conservación de energía, el cual establece que la energía no se crea ni se destruye, solo ella puede cambiar de una forma a otra. Un sistema de conversión electromecánica de energía tiene tres partes esenciales. Un sistema eléctrico, un sistema mecánico y un acoplamiento de campo, tal como se muestra en la figura que vamos a mostrar. Repito, si es una máquina estática, ¿no es cierto? Un contactor, por ejemplo, un contactor tiene como básicamente en su estructura un núcleo magnético principal y un núcleo magnético secundario o auxiliar que es móvil, y más conocido como la armadura. Esta armadura se puede cerrar con el núcleo principal o puede separarse. Al cerrarse ejerce una fuerza mecánica, entonces se cierra un contacto y ese contacto puede accionar a una alarma, a un timbre, a una bocina, a un megáfono, a un pick-up. ¿No es cierto? Un sistema mecánico. El sistema mecánico puede ser la armadura que está sujeta a un resorte cuando se cierra y se separa del núcleo principal. Y un sistema y un acoplamiento de campo, como muestra en la figura 5.1. Vamos a ver más adelante la figura 5.1. Aquí está la figura 5.1, fíjense. Ahí está la figura 5.1. Este es un relé, un contactor primitivo, un relé primitivo, ¿no? Tiene una parte eléctrica conformada por su embobinado de excitación de n vueltas, su resistencia al embobinado, que en este caso está pidiendo que se le considere, generalmente se desprecia. Aquí tenemos un núcleo principal, aquí tenemos un núcleo auxiliar llamado armadura que al energizar con tensión y con corriente, la corriente ingresa por acá y produce un campo magnético que pasa por acá. Ese campo magnético hace que estos imanes se cierren, se atraen. Esta armadura se va a pegar y al pegarse acciona una bocina, acciona un contacto que puede originar sonido, ¿no es cierto? Como tal, como un micrófono, un megáfono, un altavoz o un pick-up. Entonces, el desplazamiento básicamente se da acá. Esta armadura, al pegarse al núcleo principal, se desplaza a una distancia X. L sub G es la longitud inicial de la entrega. Esta armadura está sujeta a un resorte, el resorte está sujeta a la pared. Ese es un sistema electromecánico de energía.
Entonces, fíjense, la ecuación de transferencia de energía es como sigue. Hay una energía eléctrica de entrada. Hay una energía eléctrica de entrada desde la fuente. O sea, nosotros aplicamos una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje genera una corriente que circula por el embobinado de excitación. ¿No es cierto? Y esa energía eléctrica va a tener sus pérdidas, que está acá restándose, energía de pérdidas en el embobinado, en la longitud del arrollamiento, a lo largo de la longitud del arrollamiento, con pérdidas eléctricas, I cuadrado R. Esa energía eléctrica de entrada, ¿a qué va a ser igual? A la energía mecánica de salida. O sea, esa armadura, ese núcleo auxiliar se va a pegar al núcleo principal y va a generar un desplazamiento. Va a haber una energía mecánica de salida, pero para que se dé eso, hay un incremento de energía almacenada en el campo de acoplamiento. Dentro del núcleo magnético hay un flujo magnético que va a hacer las veces de la parte que va a hacer que la parte móvil se pegue con la parte fija y genere un movimiento traslacional. Y la energía de pérdida, ¿no es cierto? La energía de pérdida eléctrica es energía disipada por las corrientes que fluyen por los arrollamientos del convertidor de energía. Esta pérdida es conocida como I cuadrado R. Esta pérdida, repito, es conocida como las pérdidas I cuadrado R en la resistencia de arrollamiento. Las pérdidas en el campo son las pérdidas disipadas en el núcleo cuando el campo magnético cambia en el núcleo magnético. Las pérdidas mecánicas son las pérdidas disipadas por fricción y ventilación en el movimiento de las partes mecánicas componentes. Todas estas pérdidas son convertidas en calor. Esta energía de pérdida son energía perdidas en forma de calor. En la parte eléctrica, el I cuadrado R. En la parte mecánica, el calor disipado, rozamiento. Y en el campo, pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, fíjense, el sistema eléctrico, el sistema de entrada, hay pérdidas eléctricas en la transferencia de energía, pérdidas eléctricas, hay un acoplamiento de campo, el campo magnético, el flujo magnético, hay pérdidas en el campo, pérdidas por histéresis, pérdidas por corrientes parásitas. Ese acoplamiento de campo hace que el sistema mecánico se cierre o se separe del núcleo principal, y aquí, en este sistema mecánico, hay un desplazamiento y pérdidas mecánicas convertidas en calor, debido a la fricción, al rozamiento entre las partes. Entonces aquí, a la salida, hay una potencia mecánica útil de salida. Seguimos entonces. La ecuación de balanza de energía 5.1 puede por esta razón ser escrita como sigue. Fíjense. Hay una energía eléctrica de entrada desde la fuente. La fuente suministra un voltaje y ese voltaje genera una corriente de entrada que va a dar origen luego a la formación del campo magnético dentro del núcleo, Entonces tenemos que a esa energía eléctrica de entrada se le restan las pérdidas en la resistencia del embobinado, ¿no? Y la energía mecánica de salida se le suma las pérdidas por fricción y ventilación. Fricción o rozamiento y ventilación por calentamiento de las partes. Y tenemos un incremento de energía almacenada en el campo más las pérdidas en el núcleo, según la ecuación 5.2. Entonces, fíjense, ahora consideremos un diferencial de tiempo, diferencial de t. Fíjense, ahora consideremos un diferencial de tiempo, diferencial de t, durante el cual un incremento de energía eléctrica diferencial de W sub E
excluyendo las pérdidas I cuadrado R, fluye al sistema. No repito, se considera un diferencial de tiempo, diferencial de T. Entonces, en un instante de tiempo va a fluir por el circuito un diferencial de energía eléctrica, diferencial de W sub E, quitando las pérdidas. Nosotros en la resistencia lo hemos binado. Durante este tiempo, diferencial de T, dejemos que el diferencial de W sub F sea el diferencial de energía suministrada al campo, todavía almacenada o perdida, o parte almacenada y parte perdida. Diferencial de W sub F, energía suministrada al campo. Y diferencial de W sub M, la energía convertida a forma mecánica en forma útil o como pérdida, o parte útil y parte como pérdida. Esta forma diferencial la tenemos en la ecuación 5.2, que puede ser expresada como diferencial de energía eléctrica va a ser igual al diferencial de energía mecánica más diferencial de energía de campo. Entonces, fíjense, se plantea esta ecuación basado pues, en el principio general de conservación de la energía. ¿Qué dice? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Quién alimenta al sistema? El diferencial de energía eléctrica. Ese diferencial de energía eléctrica se consume en el diferencial de energía de campo, diferencial de W sub F, ¿no es cierto? Más el diferencial de energía mecánica, que es el movimiento translacional en esta primera parte y más adelante rotacional en los circuitos. Según lo establece la ecuación 5.3, ¿no? 5.3. Repito, la ecuación 5.3, diferencial de energía eléctrica de entrada va a ser igual a la diferencial de energía mecánica de salida más el diferencial de energía de campo W sub F. Entonces, esa es la ecuación 5.3. Las pérdidas en el núcleo son generalmente pequeñas. Y si ellas son despreciables, si ellas son omitidas, el diferencial de W sub F representará el cambio en la energía almacenada en el campo. Similarmente, si las pérdidas por fricción y ventilación pueden ser despreciables o omitidas, entonces todo el diferencial de W sub M representará la energía mecánica útil de salida. En el caso de que estas pérdidas no puedan ser omitidas, ellas pueden ser tratadas separadamente. Las pérdidas no contribuyen al proceso de conversión de energía. Repito, en el caso de que estas pérdidas no puedan ser despreciables, ellas pueden ser tratadas separadamente. Las pérdidas no contribuyen al proceso de conversión de energía. Entonces, consideremos el sistema electromecánico de la figura 5.2.1. ¿Cuál es esa figura? Acá lo vemos. Esta es la figura, fíjense lo que hemos visto. Este es el esquema de un relé primitivo o un contactor, un relé primitivo, cómo trabaja este relé primitivo. Fíjense cómo trabaja este relé primitivo. Este relé primitivo trabaja de la siguiente manera. Aquí, vamos a decir así, aquí tiene esta parte móvil, ¿no es cierto? La armadura que está adosada acá a un resorte. Y el resorte va adosado acá a la pared, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el núcleo principal, aquí tenemos el núcleo principal, ¿no? Con su embobinado de excitación, la resistencia del embobinado, ¿no es cierto? Lo alimentamos con un voltaje eléctrico, este voltaje eléctrico genera una corriente, esta corriente circula por el devanado y va a producir, aplicado en la red en la mano derecha, va a producir un flujo magnético que va a atravesar toda esta longitud media, ¿no es cierto? Toda esta trayectoria magnética. Este flujo va a hacer que los imanes se polaricen y esta parte móvil va a ser atraída hacia la parte fija. Inicialmente están separados por una distancia L sub G llamada longitud L. ¿Cuántos entrehierros tenemos? Tenemos acá un entrehierro en la parte superior y un entrehierro en la parte inferior. Tenemos dos entrehierros. Entonces, inicialmente están separados una longitud L sub G y la posición de referencia es esta X, y este siempre va a apuntar a pegarse al núcleo principal. Al pegarse al núcleo principal va a cerrar
cerrarse ese contacto, va a accionar una alarma. Va a cerrarse acá. Fíjense. Acá se va a pegar a un contacto y va a alimentar a una bocina, y esta bocina va a generar un sonido al cerrarse el contacto. Al cerrarse, entonces se acciona esa bocina, ese megáfono, empieza el sonido, y si queremos detenerlo, quitamos la alimentación y nuevamente la parte de la armadura se despega de la parte aquí. Entonces, esto es lo que sucede. Entonces dice, consideremos el sistema electromecánico de la figura 5.2.1. La parte móvil puede ser mantenida en equilibrio estático por el resorte. Asumamos que la parte móvil es mantenida estacionaria en el mismo entrehierro, o sea, con la misma longitud L sub T, y la corriente es incrementada desde 0 hasta un valor I. Un flujo phi será establecido en el sistema magnético. Obviamente, el diferencial de energía mecánica igual a 0, según lo muestra la ecuación 5.4. Y de las ecuaciones 5.3 y 5.4 que establecemos, ese diferencial de energía eléctrica va a ser igual al diferencial de energía de campo almacenada. Si las pérdidas en el núcleo son omitidas, fíjense, no hay pérdidas por histéresis, no hay pérdidas por corrientes parásitas, todo el incremento, fíjense, todo el incremento de energía eléctrica de entrada es almacenada como incremento de energía de campo. Y de acuerdo con la ley de Faraday, que sabemos que la FEM es igual a ¿qué? A D lambda de T. Y lambda es igual a que al número de vueltas por el flujo de cada cosa. Entonces, fíjense, aquí se va a establecer una FEM. En los terminales de embobinado se va a inducir una FEM. Aquí, fíjense, aquí tenemos la FEM. Esta es la FEM. Esta es la FEM. Estamos despreciando la resistencia en los bobinados, las pérdidas en los acoplamientos de campo. Entonces, ¿qué sabemos? Que el diferencial de energía eléctrica, así decimos, el diferencial de energía eléctrica, que va a ser igual al diferencial de energía de campo. Diferencial de energía de campo. ¿No? ¿Qué sabemos? Este diferencial de energía, el diferencial de energía eléctrica, fíjense, este diferencial de energía eléctrica va a ser igual al voltaje aplicado, que va a ser la Gm, ¿no? por la corriente, y por el diferencial de tiempo. Esta Fm es la de la ley de Faraday. Esta Fm, aquí es igual a Fm, esta Fm, ¿no es cierto? Es igual a n número de vueltas por el diferencial de flujo, entre el diferencial de tiempo. Así. Si yo hago que este número de vueltas entre dentro de la derivada, va a ser igual al diferencial de lambda, diferencial de flujo concatenado, respecto de qué? Respecto del tiempo. Entonces, aquí fíjense quiénes se van a eliminar. Este diferencial de energía eléctrica, aquí va a ser igual, este diferencial de energía eléctrica va a ser igual a E, pero E, ¿qué cosa es? Diferencial de lambda respecto diferencial de tiempo, por la corriente I por el diferencial de tiempo. Entonces, esos diferenciales de tiempo se van a eliminar. Estos diferenciales de tiempo, lo que está en el numerador, se elimina con lo que está, esto se elimina con esto.
queda? Me queda que ese diferencial de energía, así decimos, ese diferencial de energía eléctrica de entrada, ¿a qué va a ser igual? Este diferencial de energía eléctrica de entrada va a ser igual a la corriente I, por el diferencial de lambda. Diferencial de lambda. Y esto va a ser igual a la energía, al diferencial de energía de campo. A eso quería llegar, diferencial de energía de campo. Vale. Entonces, si yo construyo, fíjense, si yo construyo mi curva característica lambda versus corriente, fíjense, si yo construyo mi curva característica de magnetización, que va a ser la curva, si decimos, lambda acá, lambda versus corriente, voy a obtener una curva característica de magnetización de esta forma. Fíjense, voy a tener así una curva característica de magnetización acá, ¿no es cierto? Y para un valor determinado de corriente, ¿qué cosa es lo que voy a tener? Para un determinado valor de corriente voy a tener un determinado valor de flujo concatenado. Voy a tener un valor de flujo concatenado de lambda, ¿no? Lambda 1 igual. Para una corriente C1, lambda 1. Esta área, fíjense, y diferencial de lambda, entonces toda esta área que está acá, esta área altura, va a representar ¿qué cosa? Va a representar la energía magnética almacenada. Esta área altura me representa la energía magnética almacenada. Y esta otra área acá, en blanco, me representa la coenergía magnética a secas, coenergía magnética. No tiene interpretación física. Eso lo vamos a explicar. Fíjense. Entonces, fíjense, estábamos viendo, ¿no?, que si el diferencial de energía mecánica era igual a 0, ¿no es cierto? De la ecuación 5.3 y 5.4 establecíamos que el diferencial de energía eléctrica va a ser igual al diferencial de energía de campo. Si las pérdidas en el núcleo son omitidas, todo el incremento de energía eléctrica de entrada es almacenada como incremento de energía de campo. Entonces, ¿qué tenemos en la ecuación 5.6, la ecuación de Faraday? Establecemos que esta Fm es derivada de lambda, de flujo ordenado, respecto del tiempo. Entonces, ahí tenemos el diferencial de energía eléctrica, E por I, diferencial de T, según la ecuación 5.7. Y de las ecuaciones 5.5, 5.6 y 5.7 establecemos que ese diferencial de energía de campo es igual a I diferencial de lambda. Y diferencial de lambda, según la ecuación 5.8. La relación entre el flujo concatenado de la bobina lambda y corriente I para una particular longitud entre ellos es mostrada en la figura 5.2.2. El incremento de energía diferencial de W sub F es mostrada como el área activada de esta figura cuando el flujo concatenado es incrementado desde 0 hasta un valor de lambda. La energía almacenada en el campo es, ahí está la energía almacenada, ahí lo tiene. Fíjense, la energía aplicando integrales, esa energía de campo almacenada va a ser la integral desde 0 hasta lambda de I diferencial de lambda, según la ecuación 5.9. La integral representa el área entre el eje lambda, ¿no es cierto?, como es diferencial de lambda, fíjense, y la curva característica lambda versus I, como se muestra en la figura 5.2.2, ¿no? La característica lambda I para el sistema de la figura 5.21 para una particular longitud entre ellas. Entonces, fíjense, esa es la interpretación de la energía de campo almacenada y la coenergía.
Repito, esto que está churado, acá, fíjense. Esto que está churado acá. Esto que está churado acá se conoce como energía de campo. Y esto que está aquí, que no lo muestra todavía en la gráfica, esto que está aquí, se llama coenergía de campo almacenada. Energía de campo. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Profesor, entonces, esa curva característica de lambda contra I es realmente la curva de magnetización de H, pero En otra no. escala, exactamente. Ah, Es la misma curva B versus H. La ah, curva de magnetización. ok. Entiendo, profesor, gracias. Sí. ¿Por qué decimos que es la misma curva de magnetización? Porque ya saben ustedes que lambda es igual a qué? Lambda, así decimos, lambda es igual al número A de N vueltas, por phi. n por phi, entonces a n por phi, Y phi es A por B. y phi es igual a qué? A A por B. El área por el A campo, por digo, la b, densidad de campo magnético. Sí. así es, esto es igual al número de vueltas por el área, ¿no es cierto? Por la densidad de flujo. Y que sabemos que acá H es igual a qué? H es igual, Es igual a N por I entre la longitud del muy bien, n por i entre longitud media. Ah, ok. Entonces son proporcionales y Es la familia de hay un curvas. nombre que tienen ese tipo de funciones. Ajá, Curva familia de curvas. característica de magnetización. Lo que se llama curva característica de magnetización. Ok, profesor. Gracias. Me pregunta Ricardo cómo a veces en la ecuación se desprende que I es función de lambda, pero la corriente solo depende de lambda, no, en caso que no fuera así. Como estamos simplemente, coma Solís, estamos simplemente haciendo uso de esta ecuación 5.9, que dice que en la energía almacenada de campo, fíjense, la energía almacenada de campo es la integral de 0 lambda de I diferencial de lambda. I diferencial de lambda. Y el área churada viene a ser la energía almacenada. Entonces, fíjense, otras expresiones útiles también pueden ser derivadas de la energía de campo del sistema magnético. Definamos las siguientes variables. Fíjense lo que dice. Definamos las siguientes variables. H sub m va a ser la intensidad magnética en el núcleo. H sub g va a ser la intensidad magnética en el entrehierro. L sub m va a ser la longitud media de la trayectoria magnética y L sub g va a ser la longitud de entrehierro. Repito, H sub m va a ser la intensidad magnética en el núcleo. H sub g va a ser la intensidad magnética en el entrehierro. L sub m, longitud media de la trayectoria magnética y L sub g, longitud de entrehierro. Entonces, ¿qué tenemos? Si aplicamos la ley circuital de Ampère, fíjense, si aplicamos, así decimos, la ley circuital de Ampère en este núcleo, ¿qué tendríamos? Si aplicamos la ley circuital de Ampère en este núcleo, ¿qué tendríamos? Tendríamos así, fíjense, si aplicamos la ley circuital de Ampère, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Nos vamos a aplicar, esta va a ser la trayectoria de integración, esta va a ser la trayectoria de integración C
conoce, o más conocida como longitud media. Es conocida como la longitud media. Entonces, fíjense, vamos a aplicar la siguiente integral cerrada en el circuito C de H, producto escalar, diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual este producto escalar? A la corriente neta encerrada. Si n es el número de vueltas, ¿cuál será la corriente neta encerrada por esta trayectoria C? N por I, N veces, ¿qué cosa? la corriente. I. N veces la corriente. Este integral de H diferencial de L producto escalar, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? A tener H en el material. Así decimos, a tener H en el material por longitud en el material por longitud en el material. ¿Cuántos entrehieros tenemos? Dos entrehieros. Una para la parte superior y otra en la parte inferior. Más 2 veces HG. 2 veces HG por la longitud del entrehierro. Y todo esto es igual a N por I. Todo esto es igual a N por I. Y de ahí despejamos el valor de la corriente. ¿No es cierto? La corriente, ¿a qué va a ser igual? La corriente va a ser igual a 1 entre N por todo esto. HM, N más 2 veces HG por L. ¿No es cierto? Eso ya lo vimos en clases anteriores. Vamos a aplicar la ecuación. Ahí está la ecuación. Aquí le falta solamente el 2. Pero al final lo agregan. Ya en la solución del... En la aplicación de la fórmula, lo agrega al final. Aquí no se olviden esta ecuación 5,10. Aquí es 2 veces. 2 veces HG por LG. ¿Cierto? También lambda es igual a n phi y lambda es igual a n veces a por e, porque el flujo es área por densidad de flujo, según lo muestra la ecuación 5,12, ¿no? Tenemos la ecuación 5,10 aplicada a la ley circuital de Ampere. Tenemos la ecuación 5,11 para el flujo concatenado, que es igual al número de vueltas por el flujo. Y tenemos la ecuación 5,12 que muestra que este flujo concatenado va a ser igual a n veces a por b. Entonces, fíjense, A es el área de la sección transversal de la trayectoria del flujo. B es la densidad de flujo asumida la misma en toda, o sea, B es constante en toda la trayectoria magnética. De las ecuaciones 5,9, 5,10 y 5,11, reemplazamos la corriente acá, reemplazamos la corriente, ¿no es cierto? Y diferencial de lambda va a ser n veces A, diferencial de campo magnético, ¿cierto? Para el entrehierro se tiene que, HG es B sub T sobre M sub 0. Ojo que estamos reemplazando los datos en la ecuación I diferencial de lambda. Entonces, mire, I diferencial de I es toda esa expresión HM por LN más 2 veces HG por LG entre N. Y el diferencial de lambda es N por A por diferencial de campo magnético, según indica la ecuación 5,3. En el entrehierro que se cumple, que HG es densidad de flujo en el entrehierro entre M sub 0. Pero como estamos despreciando el efecto marginal, densidad de flujo en el entrehierro va a ser igual a la densidad de flujo en el material según la ecuación 5,14. Entonces HG va a ser B entre M sub 0. De las ecuaciones 5,13 y 5,14 reemplazando, tenemos la ecuación 5,15, que establece que la energía de campo es la integral de la corriente, ¿no es cierto? De la corriente por el número de vueltas por área diferencial de B, según la ecuación 5,15, y según la ecuación 5,16, ¿no es cierto? Ese área entra, como es una constante, entra dentro del paréntesis, y al tener A por LM, fíjense, al tener esta A por L, ¿esto qué representa? ¿Qué representa eso?
que representa esto de acá, al introducir el área que A por L sub M, A por L sub G, esto me representa el volumen del núcleo. Y este volumen, este acá me representa el volumen del entreguero. ¿No es cierto? Volumen del entreguero. Entonces, dice W sub F es HM por diferencial de B por el volumen del material magnético más B cuadrado sobre 2 mu sub 0 por el volumen del entreguero. De la ecuación 5.16 entramos a escribir la ecuación 5.17. Entonces se define una nueva variable que es densidad de campo en el material, densidad de campo en el entreguero. Entonces esa densidad es la energía entre volumen. En otras palabras, fíjense, la energía de campo almacenada va a ser la densidad de energía en el material por el volumen de material más densidad de campo en el entreguero por el volumen del entreguero según la ecuación 5.18. Y eso mismo nos da que la energía de campo va a ser igual a la energía de campo en el material a la energía de campo en el entreguero. Repito, aquí se define W minúscula. ¿Qué cosa es W? ¿Qué cosa es W minúscula? W minúscula, aquí decimos, W minúscula es la energía entre volumen. ¿No es cierto? Tanto en el material como en el entreguero. Densidad de energía, energía por unidad de volumen. Repito, densidad de energía, energía por unidad de volumen. Aquí esta densidad de energía es energía por unidad de volumen del material. Densidad de energía en el entreguero es energía en el entreguero entre volumen del entreguero según la ecuación 5.18 y tenemos la ecuación 5.19. Entonces, ¿qué decimos? W sub Fm es integral de Hm diferencial de B sub M, que es la densidad de energía en el material magnético, y W minúscula Fg es la densidad de energía en el entreguero, que es B cuadrado entre 2 veces mu sub 0. Vol del material es el volumen del material magnético, Vol del entreguero es el volumen del entreguero, y W sub Fm es la energía en el material magnético. W mayúscula su Fg es la energía en el entreguero. La energía almacenada en el entreguero es mucho mayor que la energía almacenada en el material magnético W mayúscula su Fm. En la mayoría de los casos, W su Fm puede ser omitido. Profesor, Sí, en la diapositiva anterior no era 2HG por LG. sí. Cuando se hace la aplicación se corrige. Ah, ya. Sí, así es. Hay circuitos que tienen un solo entrehierro, y ahí ya no hay que corregir. Pero hay circuitos como en este caso que tienen doble entrehierro, ahí se hace la corrección. Entonces, normalmente, como les decíamos, la energía almacenada en el entrehierro es mucho mayor que la energía almacenada en el material magnético, W sub Fm. En la mayoría de los casos, W sub Fm puede ser omitido. Para un sistema magnético lineal que tenemos, que H en el material va a ser densidad de flujo en el material entre mu sub m. Por esta razón, ¿no es cierto? La densidad de energía almacenada, la densidad de energía en el material va a ser la integral de B sub m entre mu sub m por diferencial de B sub m, que nos va a dar densidad de flujo en el material al cuadrado entre 2 veces la permeabilidad del material según la ecuación 5.21. 5.21. Entonces vamos a ver un ejercicio, donde se aplica esta ecuación. Vamos a ver la hora, que hora tenemos. Ya nos quedan 5 minutos, no nos va a alcanzar el tiempo. Aquí nos vamos a quedar, jóvenes. Aquí no, estas diapositivas lo he subido al Moodle. También he subido el capítulo 5 de conversión de energía de mi libro de máquinas eléctricas para que vayan repasando, ya
el día de mañana seguimos hacemos un breve repaso y luego pasamos a resolver este ejercicio y más ejercicios de este capítulo de conversión de energía electromecánica. Les recuerdo que mañana está programada, no, perdón, el día jueves, ya el jueves, ¿no? El jueves 4 de febrero, van a exponer Cairo, Arellano, Omar, sobre el tema determinación experimental de la polaridad de un transformador. Y Carvajal, Calderón, Magnum, aspectos técnicos en los transformadores. ¿Están presentes los dos alumnos? Cairo. Sí, presente, ingeniero. Ya para bonificarles en la cuarta práctica, ¿no es cierto? Ya su bonificación sería para la cuarta práctica. Los que van a exponer también el día 11, su bonificación sería ya en la cuarta práctica. Cuarta y última práctica, jóvenes. Tenemos para el 11, de febrero, tenemos dos grupos. También tenemos a Gutiérrez Vargas. ¿No? Bien. Aquí nos quedamos, jóvenes. Cairo Arellano me dice no sería para la tercera, no joven, todavía no se ha expuesto, no sé cómo era su exposición, tiene que ser para la cuarta. Para la cuarta, joven. Bien, voy a subir terminando la clase de la solución, el seminario.